La duquesa en ruinas. La guerra estalla alrededor del castillo, mientras en su interior la duquesa Adele Lannister, designada, reza por soportar lo que viene. Los soldados irrumpen en la mansión y la encuentran sentada con serenidad, como si aceptara su destino. Aunque los rumores sobre su belleza aún persisten, ya no es la ilustre dama que fue, sino el mayor botín de guerra. Ante la espada desenvainada de un caballero, descubre que no será ejecutada, sino condenada a vivir como prisionera entre recuerdos y reproches. Se cuestiona en qué momento su vida, preparada para ser gloriosa, se transformó en ruinas. En el pasado, cuando Adele, hija del conde Kanjo, fue criada con el único propósito de unirse a una de las familias más poderosas del imperio. Su destino fue sellado al casarse con el anciano duque Lannister, con quien vivió apenas 1 año y 8 meses antes de que su nombre quedara manchado por la traición. La rebelión del duque contra el emperador la convirtió en la esposa de un traidor. La mujer perfecta que alguna vez fue admirada terminó siendo repudiada por los mismos nobles que antes la elogiaban. Ahora, en pleno juicio público, los aristócratas discuten como buitres por el derecho de quedarse con ella. El emperador de Marcus, en medio de las súplicas y rivalidades, decide concederle a Adele como premio a Laszlo Croesus, un joven conde que alguna vez fue mercenario y que ahora amenaza el poder de los nobles tradicionales. La propuesta escandaliza a todos, pues la duquesa perfecta sería reducida a una simple criada. Adele, mareada y estremecida, comprende que la paciencia y el orgullo que sostenieron su dignidad solo la han llevado a este desenlace. Ya no es más que un trofeo entregado en las manos de un hombre que afirma no tener otro uso para ella que una simple criada. Hace 3 años, en la casa Canyon, la joven Adele discutía con su madre, quien insistía que debía casarse con el duque Lannister. La madre veía en ese matrimonio la oportunidad perfecta para asegurar poder y riqueza, asegurándole que al convertirse en la duquesa, incluso su propio padre tendría que inclinarse ante ella. Adele, sin embargo, se resistía. El duque era mucho mayor que ella, tenía un amante y sus hijos eran adultos. La idea de un matrimonio así la llenaba de dudas, pero su madre solo veía el beneficio y no toleraba objeciones. El padre de Adele tampoco mostró compasión, respondió con gritos, llamándola ingrata. Ante sus súplicas, la reprendió duramente, reprochándole la humillación que había soportado para lograr el compromiso. Para él, todo lo hacía por el bien de la familia, aunque para Adele significaba perder la libertad que tanto anhelaba. Aún así, en su interior, ella pensaba que al casarse podría al fin dejar atrás la casa Canyon y a su padre, incluso si eso significa soportar las burlas y la indiferencia del duque. Se aferró a esa esperanza mientras trabajaba incansablemente como la perfecta duquesa, organizando fiestas, administrando cuentas y manteniendo siempre una sonrisa impecable. Todo cambió cuando el ejército del emperador atacó. El mayordomo, el único que pareció preocuparse por ella, le pidió huir, revelándole que el duque había intentado declarar la independencia y fracasó, dejando a Adele en medio del desastre. Mientras huía por los pasillos, comprendió que nunca había tenido lugar real en la gran casa. Había sido una figura decorativa, útil solo para ciertos puntos. Cuando la captura fue inevitable, su vida, que siempre había parecido tan envidiable, se derrumbó en cuestión de horas, convirtiéndola en una prisionera del imperio. En la celda, junto a las hijas del duque Lannister, Adele soportó insultos y reproches de Laura y Daria, quienes, agotadas y llenas de rencor, la acusaban de traición y la culpaban por la caída de su familia, convencidas de que habían sido utilizadas y luego entregadas al enemigo. Ella, cansada de discusiones inútiles, prefirió guardar silencio y conservar sus fuerzas, pues en su mente solo había un pensamiento: encontrar la manera de terminar con todo antes de caer en las manos del conde Croesus, quien la recibiría como un simple obsequio de guerra, un destino que le parecía peor que cualquier otra alternativa. Adele, adolorida, con dolor de cabeza, se quedó dormida. Al amanecer del día siguiente, Adele supo que sería entregada al conde Croesus. Despertó con una determinación fría. Encontraría la forma de terminar con su sufrimiento antes de convertirse en la sirvienta de alguien. Poco rato después, se llevaron a las hijas del conde Lancaster. Ella rezó para que no les pasara nada atroz. El último rayo de sol que entró por su ventana le pareció una despedida silenciosa y tomó con calma la comida que le ofrecieron, agradeciendo cada bocado, ya que sería su última comida. Finalmente, los soldados llegaron para escoltarla fuera del castillo. Con paso firme, Adele avanzó con la idea de que debía mantener su elegancia hasta el final. Mientras analizaba las posibles oportunidades para escapar de su destino, su corazón latía con fuerza, calculando la mínima posibilidad de liberarse en el trayecto. Pero, para su sorpresa, antes de que pudiera siquiera subir al carruaje, descubrió que quien la acompañaría no era un simple sirviente cualquiera, sino el propio conde Croesus. Adele se encontraba inesperadamente en el mismo carruaje que el conde Croesus, y la escena comienza con sorpresa y suspicacia. No esperaba que él viniera personalmente a buscarla, y teme que su presencia corresponda a control más que a cortesía. En su mente repasaba quién es él. Él era comandante del ejército imperial, y se preguntaba cómo podría mirarla con buenos ojos siendo la esposa de un traidor. Mientras Croesus observaba su temblor y con un gesto práctico le ofrece su capa, cuando Adele, en su mente, consideraba escapar lanzándose del carruaje, segura de que las ruedas la aplastarían y que no habría salvación. Croesus interrumpe sus pensamientos con un comentario: sería mejor que no hicieras eso. Ella queda en shock al comprender que tal vez por eso él viaja con ella. La mezcla de terror y ese suceso la dejan nerviosa, convencida de que ese hombre no la dejará en paz y que su destino dependerá ahora de la voluntad del conde. Al llegar a la mansión, Croesus baja primero y le pide bajar también. Adele
Adele tropieza por el dolor en su pie y él reacciona rápidamente para sostenerla, un gesto que la hace sonrojar y que despierta en ella el recuerdo de una reprimenda sobre fingir debilidad para caer en los brazos de un hombre y así enamorarlo. Incómoda, se disculpa mientras el conde la suelta, toma su capa y le pide que lo siga. Adele piensa para sí misma: espero que el conde no me malinterprete. Dentro de la casa, Chrysus conversa con la ama de llaves, Marshall, que responde con una mezcla de sorpresa y familiaridad, asegurándole que la propiedad ha estado en orden. Chrysus ordena que le asignen una habitación a la nueva criada Adele, que la bañen y la alimenten. Al irse, las criadas, al descubrir quién es Adele, comienzan a reírse entre ellas. La ama de llaves se divierte pensando en que le dará órdenes a una condesa. Adele percibe todo esto como una señal clara de que ahora ya no forma parte de la nobleza. En la soledad de su habitación, duchada y vestida, y con la comida que llevaron a su habitación, Adele come un trozo de manzana, pensando en lo deliciosa que está, como si fuera un lujo perdido, y se sorprende por sentir hambre y placer por un simple bocado. Reflexiona con pena y determinación. No desea convertirse en el objeto de los deseos de alguien, ni vivir como un trofeo. Quisiera, en cambio, llevar una vida sencilla, incluso como una criada en esa casa, esperando poder seguir adelante y quizás disfrutar otra vez de pequeñas libertades, aunque alberga la esperanza de que Chrysus no intentará aprovecharse de ella mañana, pensando en que sobrevivirá y seguirá adelante, esperando el día que pueda vivir en paz. En la mansión del rey, un mayordomo informa que Chrysus recogió a la prisionera esa misma noche. El rey reconoce la verdadera naturaleza de Laszlo Chrysus. Recuerda cómo este firmó un contrato en el último momento, solo por la recompensa, pero superó a los caballeros en resultados. En una antigua felicitación, cuando el rey le ofreció cualquier cosa, Chrysus se limitó a exigir únicamente lo estipulado en el contrato. El rey concluye que, aunque tiene poder, a Chrysus no le interesan los títulos ni el estatus. Para atraparlo, necesitaría algo que realmente lo cautive. Hacerlo conde no fue suficiente. El rey rememora el banquete de victoria de hace 2 años, donde los nobles despreciaron la elevación de un mercenario a conde. Aún así, observaba que Chrysus tenía la mirada puesta en Adele Lancaster y decide jugar esa carta. En el presente, el monarca ordenó al mayordomo prepararse, porque él nunca pierde una apuesta. Paralelamente, Chrysus maldice al emperador por la situación y el ruido político que le provocó. Explica que aceptó el título solo para asegurar un matrimonio decente para su hermana, pero el mundo nobiliario lo desprecia por su origen y lo trata con crueldad, incluso a su familia. Chrysus critica los arreglos matrimoniales entre nobles, padres que venden a sus hijas para lograr conexiones con las 4 grandes familias, viejos duques que rehacen sus vidas con amantes e hijos mayores, y mujeres ofrecidas al mejor postor, como Adele Lancaster, quien, pese a ser destinada como la segunda esposa de un hombre mayor, sonreía. Cree que, por su cuna, Adele siempre fue libre dentro de su mundo de privilegios, y pensó que jamás volvería a verla, pero ahora se encuentra en su casa como sirvienta. Concluye que el emperador, astuto, se la envió como advertencia para otros, y que, si él la rechazaba, ella habría sido vendida. En su mente, para Adele, solo habían 2 vías posibles. Chrysus recuerda que Adele fue hallada sola en el castillo vacío del duque, tras ser abandonada por el conde Canjon, como por el propio duque. Incluso intentó atentar contra sí misma por su orgullo herido. Él no comprende ese impulso de los nobles por preservar una honra que los lleva a despreciar su propia existencia, pero decide mantenerla cerca, por si sirve de algo, y piensa que, si rompe con su pasado, su vida podría no ser la peor. Al siguiente día, Adele enfrenta la humillación por parte de la ama de llaves, Beawen, la ridiculiza y la vigila, y la usa como ejemplo para afirmar su autoridad frente al personal, mientras Salia, la encargada de la lavandería, queda en una posición incómoda por tener que entrenar a la ex duquesa. Adele observa todo sin que sus emociones se desborden, asumiendo que muchos celebran la caída de la casa Lancaster. A pesar del desgaste físico, decide enfocarse en sus tareas. Pensó para sí misma: estoy viva y eso basta para seguir. Entre murmullos del servicio y criticaban la crueldad de Beawen, Adele intenta resistir sin que el resto sufra por su culpa. En paralelo, una taza cae al suelo. En la residencia del conde Canjo, su padre la denigra con desprecio, exclamando: Adele, qué chica inútil, qué modelo de hija inútil e inservible he criado. En la casa Canjo, una taza cae al suelo, mientras uno de los hermanos de Adele pregunta: ¿qué hacer ahora que ella se ha convertido en la sirvienta de un mercenario? Su padre, Dustin Canjo, estalla de furia y llama ingrata a Adele por no quitarse la vida antes de ser humillada, pese a todo lo que soportó para mantener a la casa intacta. Recuerda que, tras la rebelión del duque Lancaster, tuvo que rogar al emperador para evitar la ruina de su familia. En ese recuerdo, Dustin se arrodilla ante el emperador y afirma que el duque Lancaster lo chantajeó usando a Adele como rehén. Cuando el rey le insinúa que, si la casa Canjon es inocente, entonces Dustin no debe objetar lo que le ocurra a la duquesa Adele Lancaster. Dustin acepta con entusiasmo, declarando que una hija casada ya no pertenece a la familia. Recuerda que tuvo que ofrecer secretos del duque y la mitad de sus bienes para sobrevivir a la humillación. Considera de Marcus
Croesus, un emperador dispuesto a todo por poder, y cree que ha hecho a Edele el juguete de un mercenario para manchar la reputación de los Kanjo y adoctrinar a los nobles. De vuelta al presente, Dustin se indigna por la burla y ordena a sus hijos, William y Jeffrey, mantener un perfil bajo, pues el emperador ya tiene un perro fiel. Promete reconstruir y evitar que menosprecien a la casa Kanjon, cueste lo que cueste. De vuelta en la casa Croesus, Edele va a tender la ropa y Salia y Layla le ofrecen ayudarla. Han pasado 10 días desde su llegada. Edele se enorgullece de trabajar duro en la lavandería, aunque confiesan que la ama de llaves, Madame Beawen, la hostiga. Recuerda cuando Beawen la reprendió y Salia la enfrentó, defendiéndola y pidiéndole a la ama de llaves que volviera a su puesto, incluso desafiándola a mostrar cómo se limpia un trapo. Beawen se retira balbuceando y Edele agradece a Salia, quien minimiza el gesto. Edele da a conocer su preocupación y Salia, despreocupada, comenta que a lo sumo les escaseará la comida por unos días. Mientras trabajaba, Edele observa a sus compañeras y se preocupa por no causarles más problemas. Ya en su habitación, observa que sus manos están agrietadas y con ampollas. Nota que el conde Croesus no la ha llamado por más de 10 días, como si lo hubiera olvidado, y siente alivio de poder vivir como criada, lejos de los Lancaster. Antes de dormir, reza por una noche en paz y por poder comer otra manzana al día siguiente. Entonces suena la puerta. Edele se sobresalta, teme que el conde haya cambiado de opinión y venga a dormir con ella. Se levanta y pregunta ¿quién es? La noche se detiene al oír 3 golpes en la puerta. Edele contiene el aliento. Del otro lado, una voz joven se presenta como Daisy. La sirvienta del cuarto de al lado pide entrar. Apenas se habían cruzado en los pasillos. Aún así, Daisy lleva algo que le quiero obsequiar, un ungüento y una crema para aliviar el dolor. Explica con cierta vergüenza que las paredes son delgadas, por lo que escucha a Edele quejarse por las noches y sabe que Madame Beawen le exige demasiado. Su gesto desarma a Edele, quien no está acostumbrada a recibir ayuda desinteresada en un mundo donde casi nadie regala nada, porque sí. Daisy le toma la mano con sinceridad que desconcierta a Edele, y entre nervios y mejillas encendidas, tratando ambas de ser más cercanas la una con la otra, Daisy propone llamarla hermana e insiste en aplicar la crema en su espalda, recordándole que entre chicas no hay motivos para la timidez. Edele, conmovida, piensa que si tuviera un diario escribiría que hoy hizo una nueva amiga. A la mañana siguiente, el desayuno es escaso, tal y como Salia predijo. Edele se concentra en la fruta y nota que, quizás por la crema de Daisy, su espalda duele un poco menos. Recuerda la época en la que se le imponía ayunos para mantener la figura y se dice para sí misma que puede soportarlo. Este es un equilibrio frágil, sostenido por pequeñas rutinas y un hilo de esperanza. Sin embargo, ella no sabía que la calma estaba a punto de romperse. El conde Croesus, famoso por su dureza, recibe una carta que lo hace llamar de inmediato a Edele al salón del primer piso. Ella camina con cautela, convencida que, con más gente alrededor, nada se saldrá de control. Frente a él, un nombre la atraviesa como un suspiro peligroso: la marquesa viuda, Bárbara Celestine. Croesus pregunta, ¿la conoces? Y Edele responde, la conozco, pero solo he tomado té unas pocas veces con ella. Croesus le comenta, entonces debió ser un té importante, porque esa mujer rígida me escribiría a mí, un mercenario sediento de sangre, suplicando misericordia. Croesus le entrega la carta. Esta decía lo siguiente: no puedo evitar escribirle después de escuchar lo que pasó. Toda la casa Lancaster la tuvo en la ignorancia, así que no sabe lo que pasaba a puertas cerradas. Por favor, no lleve a la señorita Edele a una mayor desesperación. Edele tiembla al leer el contenido. Había creído que todos le habían dado la espalda por las acusaciones de traición. Sin embargo, últimamente, a pesar de no ser más que un simple botín de guerra, ha estado experimentando una amabilidad y una cálida generosidad de aquellos que apenas conoce. Edele piensa, y si confunde a Bárbara con una aliada del duque Lancaster que conspiró contra el emperador, temiendo que el conde malinterprete esa cercanía, aclara que su relación con la marquesa es solo una amistad, sin ninguna afiliación familiar. Croesus, con ironía seca, pregunta si teme que arremeta contra una anciana. No sé por qué todos asumen lo peor sobre mí. Edele, sobresaltada y nerviosa, responde, eso no es lo que quise decir en absoluto. Me disculpo si lo que dije lo ofendió de alguna manera. Croesus responde, ¿ves? Estás temblando, como si estuviera a punto de cortarle la cabeza a alguien. Croesus voltea su mirada y dice, no debería haber dicho eso justo ahora. La sala queda en silencio, mientras Edele parpadea pensando que nunca lo había visto hacer una cara así. ¿Será que está arrepentido? Croesus no podía apartar la mirada de Edele, atrapado entre la vergüenza y la incomodidad. Croesus pensaba que para ella, él no era más que un hombre que había masacrado a la casa Lancaster. Probablemente le doy asco. Quizás me vea como un monstruo. Se repetía, mientras lamentaba la torpeza de sus propias palabras. La observa temblar hasta que Edele, con una compostura impecable, le dijo suavemente, mi señor, todo lo que ha hecho es seguir órdenes de su majestad. Es una anomalía que yo siquiera esté viva. Aquella calma lo desconcertó. Croesus, incapaz de comprender su serenidad, sorprendido por lo que ella dijo, piensa, ¿cómo puede permanecer tan tranquila mientras dice eso? Puede que le resulte difícil culparme directamente, pero ni siquiera puedo ver una pizca de resentimiento en sus ojos. No había rencor, no había miedo. Supongo que debería decir que
es una verdadera duquesa. Crisus, notando que él probablemente no podría ser como ella, pensaba, ya veo, lo que siento es vergüenza. Intentando recuperar el control, Crisus le pidió que respondiera a la carta, algo que ella recibió con inesperada emoción. Incluyendo esto, le ordenó él, evitando mirarla directamente, dile que no te trataré como el público espera. Mientras Edele pensaba en los rumores, Crisus hervía por dentro. ¿Cómo podrían creer que haría algo brutal con ella? Ni siquiera había tomado la mano de una mujer, y al mirarla, tan frágil, bajo aquella fortaleza aparente, reafirmó en silencio su decisión. Jamás pondría un dedo sobre ella. Edele, agradecida, inclinó la cabeza y le dijo, muchas gracias, mi señor. Esa noche, tras despedirse de Daisy, Edele regresó a su habitación, solo para encontrarse un paquete sobre la mesa. Era el papel que Crisus había prometido. Su corazón se aceleró. Por un instante, imaginó escribir libremente, pero recordó que él leería su carta antes de enviarla. Aún así, se sentó y comenzó. Querida Marquesa Viuda Celestine, no sé cómo podría agradecerte por recordarme y mostrar simpatía por una pecadora como yo. Mientras avanzaba con la pluma, los recuerdos comenzaron a inundarla. Recordó vívidamente su primer encuentro con la marquesa, 7 años atrás, durante la fiesta de té de la condesa Roderick. Las damas cuchicheaban, con tensión apenas contenida. Sin embargo, ese fervor se convirtió en silencio cuando anunciaron que la duquesa Viuda Celestina ha llegado. Nadie se esperaba que asistiera, y su entrada, acompañada del golpe firme de su bastón, silenció al salón. Edele lo notó de inmediato. El sonido de su bastón envuelve toda la sala, que estaba en silencio. Ese no es el sonido de sus tacones, está cojeando de una pierna, tiene una pierna prostética. Y también notó algo peor, la intención de humillarla utilizando su discapacidad frente a todas. Indignada, corrió al lado de ella y fingió un reencuentro afectuoso. Mi señora, ¿me recuerda? Usted me ayudó cuando mi carruaje se averió. Aquello bastó para romper la atmósfera incómoda. Celestine, correspondiendo el gesto, le susurra, bueno, no eres una joven entrometida. Sin embargo, aceptó la compañía de Edele, quien entonces era aún más joven, ingenua y orgullosa de haber ayudado a una anciana desconocida. Ya sentadas, el salón se llenó pronto de murmuraciones sobre divorcios, deudas y reputaciones arruinadas. Historias de personas como la viscondesa Oberón, quien ha decidido divorciarse. Los rumores mencionan la bancarrota de su familia, su trabajo como intérprete y la idea de ganar dinero fuera de la casa, desacreditando a su esposo. Algunas incluso sugirieron que podría tener un amante. Ante esto, Edele comprendió ese día lo frágil que era la vida social de una mujer noble y cuán despiadadamente podrían destruirla con palabras, especialmente cuando la acusan de descuidar sus labores domésticas. La tensión fue tal que el golpe seco de una taza devolvió el silencio. Celestine, con voz firme, comentó para todas, parecería que son mucho más conservadoras que cuando yo era joven. En una tensa reunión de la alta sociedad, la duquesa Viuda Celestine desata la polémica al defender las ambiciones de las mujeres, mientras nobles como la condesa Roderick critican a la viscondesa Oberón por trabajar para mantener su hogar a flote. Celestine les responde con firmeza, es una mujer progresista que gana un sustento para compensar lo que su esposo no pudo proporcionar. Deberían estar luchando por sus derechos, pero aquí están, arrastrando a otros por el barro. Lejos de escucharla, las demás mujeres se burlan a sus espaldas, murmurando rumores crueles sobre su pasado matrimonial. Edele observa todo en silencio y se cuestiona internamente si la ambición es algo malo. Una vez que las murmuradoras se marchan, decide acercarse a Celestine y confesar con total sinceridad. Antes estaba equivocada al sentir lástima por usted. No tenía idea de que era la más fuerte en toda la sala. Quiero ser tan fuerte como usted. Conmovida por esas palabras y con una sonrisa en el rostro, la duquesa acepta encantada su compañía y así inició una gran amistad entre ambas. A partir de ese día, ambas se vuelven inseparables. Sin embargo, en el presente, Edele recuerda con gran arrepentimiento una acalorada y crucial conversación donde Celestine intentó salvarla de su destino. La duquesa le suplicó, nunca te acostumbres a hacer sacrificios. Casarte con el viejo Lord Lancaster. Debes liberarte de los hombres manipuladores. Por favor, Edele, mírame. Si solo pides mi ayuda, te ayudaré con todo. Sin embargo, ese consejo no fue escuchado. Lamentablemente, Edele estaba demasiado aterrorizada por las represalias de su propio padre como para aceptar esa ayuda. Sintiendo que negarse equivalía a la muerte, ese fue el último encuentro con su amiga, a quien cariñosamente llamaba Bárbara. Volviendo a su cruel realidad, Edele termina de escribir una emotiva carta, esperando que esas letras le brinden algo de paz mental a su vieja amiga y alivien sus preocupaciones por ella. Mientras tanto, en las sombras de la mansión
mansión, donde Dele ahora trabaja como sirvienta, se teje una red de corrupción. La ambición del ama de llave, Madame Beauwen, y una sirvienta conspiran entre risas, revelan su oscuro y lucrativo secreto, extorsionan a las demás criadas cobrándoles 100 Lingstones mensuales simplemente por el privilegio de poder bañarse con agua caliente. La sirvienta cómplice, lejos de sentir culpa, planea robar objetos de la casa para enriquecerse más. Madame Beauwen, sintiéndose la dueña absoluta del lugar, no teme ser descubierta. Ella sabe que el dueño, el conde Crisus, casi nunca está presente y se regodea de tener control total sobre Lady Linia, la ingenua hermana del conde, quien confía ciegamente en cada una de sus mentiras. Al siguiente día, tras entregar su carta para que sea enviada, Edele se encuentra con sus compañeras, Salia y Daisy, exhaustas por la limpieza extrema e innecesaria de toda la mansión. Salia sospecha con acierto que el ama de llaves se encuentra susurrándole cosas raras al oído a Lady Linia nuevamente. En efecto, Madame Beauwen convence a la joven dama de que deje el control total de toda la finca para que funcione, en sus palabras, como cualquier otra finca de la nobleza. Mientras limpian hasta que los brazos les duelen, Edele y Daisy conversan sobre la extraña situación. A pesar de que el conde Crisus pertenece al círculo íntimo del emperador, nunca reciben visitas, posiblemente por los desagradables rumores que lo rodean. Sin embargo, Edele reflexiona sobre él, dándose cuenta que su generosidad contrasta con su mala fama, y siente que únicamente la razón por la que puede vivir una vida tranquila es gracias a él. Daisy le explica a Edele la verdad sobre los repentinos ataques de limpieza. Estos son el resultado de los caprichos y mal humor de Lady Linia. La sirvienta critica la inmadurez de la joven. Recordó que ella y el conde nacieron como plebeyos, lograron su estatus de noble y ella nunca le faltó comida, un esfuerzo enorme que Linia parece no valorar en absoluto. Al escuchar esto, Edele llega a una profunda conclusión que conecta su historia. El conde Crisus es un plebeyo que se convirtió en noble de la noche a la mañana, mientras ella es una noble que terminó convertida en sirvienta de la noche a la mañana. Al comprender que son opuestos perfectos, Edele siente empatía, así como ella tuvo que aprender desde cero a lavar ropa para sobrevivir a la servidumbre. Los hermanos Crisus probablemente aún no saben cómo llevar sus vidas en la alta sociedad. Edele y Daisy comparten un momento de tranquilidad mientras comen, conversando sobre la alta rotación del personal de la mansión. Daisy aclara un malentendido importante. El conde Laszlo Crisus no es el motivo por el cual las jóvenes renuncian, sino la malvada jefa de limpieza. Daisy aclaró que, aunque el conde proyectaba una imagen imponente y severa, en realidad poseía un corazón considerado, pues se tomaba el tiempo de redactar cartas de recomendación para quienes partían. Parece aterrador, pero es un buen tipo, ¿verdad?, comentó Daisy, dejando a Edele reflexionando sobre la dualidad de su señor. Edele analizaba la posición estratégica del conde como el colaborador más cercano del emperador. Comprendía que Laszlo necesitaba consolidar su poder en la aristocracia. Él pronto deberá tener una alianza matrimonial sólida. Edele, ahora en una posición humilde, no puede evitar desear que la futura esposa del conde sea una mujer compasiva, alguien que pudiera mirar con piedad su actual condición de sirvienta. Espero que sea alguien que se apiade de mí, piensa con cierta melancolía sobre su incierto futuro. Al día siguiente, la calma se rompe cuando Edele es citada por la hermana del conde, Linia Crisus. El encuentro es tenso desde el primer segundo. Linia actúa con una actitud defensiva y curiosa. La confronta sobre su pasado como la prestigiosa dama de la casa Lancaster, una familia que ya no posee nada. La joven noble no comprende cómo alguien como Edele terminó en esa situación. La conversación se vuelve personal cuando Linia cuestiona el antiguo matrimonio de Edele. Linia pregunta: escuché que el conde Lancaster era un vejestorio de 60 años. ¿Cómo te casaste con alguien así? ¿Querías convertirte en duquesa tan desesperadamente? Ante la pregunta de cómo pudo aceptar tal unión, Edele responde con sinceridad: desafortunadamente, no tuve voz en mi matrimonio. Tenía que obedecer si mi padre me lo ordenaba. Linia comentó: eso es horrible. ¿Cómo puedes llamar padre a alguien así? Edele, con una sonrisa en su rostro, pensaba: tiene razón mi señora. Me pregunto cómo mi padre no sabía algo que incluso una niña pequeña entendería. Linia continúa: entonces, ¿cómo compartiste la recámara con un hombre tan viejo? Edele responde: él tenía una concubina desde hace mucho tiempo, así que nunca compartí la recámara con él. Linia se sorprende con la respuesta. Edele continúa: como ella estaba a cargo de los fondos de la rebelión del duque, probablemente ya no está en este mundo. Edele confiesa detalles aún más amargos sobre su antigua vida, y Linia queda impactada al descubrir que el papel de Edele como duquesa era meramente decorativo, una fachada para mantener las apariencias de una casa perfecta, mientras ella se encargaba de tareas que nadie más quería hacer. Al recordar lo que ella actualmente llama una vida tonta, Edele deja escapar una sonrisa triste. Sin embargo, Linia interpreta el gesto de forma errónea, sintiéndose menospreciada. La joven Crisus estalla de ira, pensando que Edele se burla de sus orígenes humildes. ¿Te estás burlando de mí?
Arrodíllate ahora mismo, grita Linia, perdiendo los papeles ante la serenidad de su empleada. Para sorpresa de Linia, Edele obedece sin dudar y se arrodilla ante ella. Esta falta de resistencia confunde a la joven noble, quien le recrimina su falta de orgullo por haber sido una duquesa. Edele, con una madurez nacida del sufrimiento, le responde con calma: usted es mi jefa y mis rodillas no son tan caras. Para ella, el honor de un noble es más que un valor inútil. La situación escala cuando Linia descarga su resentimiento contra la aristocracia, acusa a los nobles de ser mentirosos que se burlan de la gente común, olvidando que el hermano de Linia y sus hombres fueron quienes lucharon en el conflicto para protegerlos. Incapaz de seguir mirando a Edele, en quien ve reflejada a esos nobles que tanto desprecia, Linia la expulsa de su habitación a gritos. Una vez afuera, Edele se queda sumida en sus pensamientos. Nota que la impulsividad y el dolor de Linia le resultan extrañamente familiares. La joven le recuerda a alguien de su propio pasado, alguien cuyo nombre era casi idéntico, su hermana pequeña. Entonces, Edele empezó a recordar. Ve a su hermana menor, rota y temerosa. No quiero más esto. Edele, ya no puedo soportarlo. Suplica entre sollozos. Edele, aferrándose a una promesa vacía, intenta consolarla. Todo mejorará cuando te cases. Solo aguanta un poco más. A pesar de los intentos de Edele por consolarla, Lin la rechaza. Edele, impactada por el momento, solo puede ver a su hermanita. Puedes soportarlo, porque tú y yo somos diferentes, susurra Lin antes de estallar en un grito que desgarra el aire. He soportado todo lo que podía. Mi vida ya no vale la pena vivirla. Antes de que Edele pueda reaccionar, Lin huye hacia la oscuridad. La historia de la casa Canyon no nació del honor, sino del azar. Todo comenzó cuando el bisabuelo de Edele, un hombre con demasiada afición a las apuestas y por azares del destino, descubrió una mina de zafiros en sus tierras. Tras volverse inmensamente rico de la noche a la mañana, aprovechando que la familia real atravesaba una crisis financiera, ofreció una montaña de oro a cambio de un título. Así nació la casa Canyon, condes con bolsillos llenos, pero con un prestigio que el dinero simplemente no podía comprar. Eran los nuevos ricos de la nobleza, y eso su padre nunca lo pudo superar. Años después, el actual conde Canjo vive obsesionado con borrar esa reputación. En el frío salón, somete a sus hijas a exámenes constantes. ¿Has memorizado las 4 familias más prestigiosas?, interrogó su padre a Lin con frialdad. Lin, de apenas 10 años, intentó responder con nerviosismo. Sí, padre, la casa del duque Lancaster, la casa del duque Barrington. Incorrecto, eres torpe, le gritó su padre, cortando sus palabras de golpe. El conde giró la mirada hacia su hija mayor de 12 años. Edele, nómbralas tú. Edele, con voz firme, pero con el corazón acelerado, respondió sin fallar. Asintió su padre con una mirada feroz. Esas familias tienen el poder que ni siquiera el emperador se atreve a tocar. Grábenselo bien. Apuntando hacia Edele, dijo: tendrás que casarte con uno de ellos, para que así nadie vuelva a menospreciar nuestro apellido. ¿Entiendes? Sí, padre, susurró Edele, sintiendo el peso de un futuro que ya estaba escrito. Al salir de la presencia de su padre, las hermanas caminaban por el pasillo silencioso hasta que la pequeña Lin rompió el hielo con tristeza. Edele, ¿crees que seré como tú cuando tenga tu edad? Me siento como una tonta, confesó Lin, triste. Edele se detuvo y tomó las manos de su hermana con ternura. ¿De qué hablas, Lin? No eres ninguna tonta. Papá solo es estricto porque quiere que te esfuerces, pero no dejes que sus palabras te hieran. Buscando cambiar su tristeza por una sonrisa, Edele acarició su rostro y le dijo: ¿sabes qué? Vamos a la cocina por unas galletas. Te daré las mías y luego te ayudaré a estudiar. Mientras estemos juntas, todo estará bien. Pero la pequeña alegría duró poco. Al llegar a la cocina, el mayordomo las recibió con una expresión sombría. Lady Lin, regresa a su habitación. Tiene prohibido cualquier bocadillo a partir de hoy, sentenció el hombre. El conde ha ordenado que, tras sus malos resultados en el examen, no recibirá dulces hasta que se los gane con sus estudios. Lin, por la vergüenza y la tristeza, miró a su hermana por última vez y corrió. Disfruta la merienda. Edele, estaré en mi habitación, haciendo la tarea. Edele vio a su hermana correr, con el corazón lleno de impotencia. Papá siempre fue estricto, pero esto es demasiado, pensaba, mientras la rabia crecía en su pecho. ¿Por qué es tan cruel con nosotras? En ese momento, una idea comenzó a formarse en su mente. Si el mundo de su padre se basaba en la perfección y el poder, ella se convertiría en esa perfección. Creceré rápido por Lin, me convertiré en la dama más elegante, en la novia más deseada de toda la tierra. Si logro ser esa sonrisa perfecta y la figura ideal que él tanto busca, quizás, solo quizás, mi padre finalmente sea tan poderoso como desea y nos deje en paz. Pero el tiempo pasó y la presión solo aumentó. A sus 16 años, la mente de Lin ya no podía más. Durante una comida, dejó caer los cubiertos por accidente, desatando la furia de su padre. Su padre, enojado, le gritó: ¿cuándo vas a ponerte en orden? Tu hermana ya está haciendo conexiones importantes. ¿Por qué no puedes ser alguien de quien no me avergüence? Solo eres un desperdicio de dinero. Ese fue el punto de quiebre. Días después, mientras
mientras Adele estaba en una reunión de la nobleza, recogió unas flores con la esperanza de alegrar a su hermana, mientras Lynn se encontraba sola en el balcón de la mansión, con lágrimas en los ojos y con el corazón roto, miró al cielo. Simplemente no puedo más. Lo único que quiero es volar lejos, como ese pájaro. Lynn extendió su mano y su mundo se oscureció para siempre. Cuando Adele regresó a casa con las flores, se encontró con una escena desgarradora. Su padre, con total desinterés, soltó la noticia. Lynn está muerta. Cayó accidentalmente del balcón. Asegúrate de que no se corra la voz. No puedo creer que haya hecho esto en un momento tan ocupado. En cuanto la habitación quedó vacía, Adele cayó al suelo, destrozada. Recordó las palabras que Lynn le había dicho tiempo atrás, entre lágrimas. Tengo sentimientos. Ya he soportado todo lo que he podido. Años más tarde, Adele cumplió el deseo de su padre y se casó con la casa Lancaster. Aunque su propio sueño siempre fue escapar, como lo hizo su hermana, se quedó para honrar su recuerdo. Hoy, al ver a Lady Linnea sufrir y llorar en su habitación, sintiéndose inútil, Adele se pregunta con pesadez: debería enseñarle a poder soportar ese dolor, pero ¿realmente estoy en posición de ayudarla ahora? En ese momento, Linnea se encontraba en su cuarto llorando, mientras pensaba: mi corazón se siente pesado y estoy tan enojada por lo inútil que soy.